Bueno, les voy a dejar acá la clase correspondiente a función exponencial, sobre todo para los alumnos que no, no estuvieron yendo estas 2 semanas por el modo de arreglo del horario del liceo. Entonces empezamos a trabajar con función exponencial. Aparte de los ejercicios que yo les mandé, antes de hacer el ejercicio que me tienen que mandar por correo, les sugiero que primero vean la clase, esta clase. ¿Ah? Entonces, nosotros vamos a trabajar con función exponencial de base E, que es un número irracional, que es este que está acá, es 2,718. ¿Ah? De esto lo que tenemos que tener en cuenta que es un número positivo, ¿sí? Que es un número que se encuentra mucho tanto en la naturaleza como en modelos aplicados a la economía, ciencias sociales, a arquitectura, bueno, a infinidad de cuestiones aplicadas a la vida real. ¿Ah? Y, y bueno, les dejo por acá una pequeña introducción. Dice, las funciones exponenciales y logarítmicas tienen un papel clave en la ingeniería, administración, economía, ciencias sociales, físicas. Como les decía anteriormente, se usan para estudiar fenómenos eléctricos, el crecimiento del dinero, organizaciones, curvas de aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen un sinfín de aplicaciones. Yo encontré esta y se las comparto, que esta aplicación tiene que ver con el alcohol y la conducción de vehículos. Entonces, el modelo lo que expresa es el riesgo en porcentajes de producirse un accidente automovilístico en función de la cantidad de alcohol que tenga una persona en sangre. Y acá podemos apreciar que está involucrado un modelo matemático aplicado que involucra la función exponencial, donde X es la concentración de alcohol en sangre y K una constante. Después podemos ver aplicadas diferentes funciones exponenciales a la arquitectura, al diseño, y bueno, y lo que habitualmente nosotros siempre estamos escuchando últimamente es el tema del coronavirus. Entonces, el número de casos aumenta, dicen, exponencialmente, y cuando se refieren a eso, es que se están refiriendo a que sigue un modelo exponencial. Entonces, si nosotros apreciamos acá el número de casos confirmados en América Latina, está incrementando de forma exponencial. Le dejé los ejercicios que vamos a trabajar durante esta semana y la que viene próximamente, seguramente, y el ejercicio acá que dice 17 sería la actividad 17 que tendrían que entregarme por correo. Vamos a hacer una similar a esta ahora para que ustedes puedan trabajarla, y les voy a dejar también cómo quedaría el gráfico, cómo sería el bosquejo gráfico de esta función. Ojo con este tipo de funciones, porque cuando nosotros las graficamos, puede ser que ustedes las ubiquen en GeoGebra, las grafiquen en GeoGebra, y si no hacen un zoom o una reducción del gráfico, no logren ver las características de la función. Por lo tanto, es muy importante que ustedes aprendan a hacer el análisis de la función, porque muchas veces si nos quedamos con lo que nos devuelve GeoGebra y no ampliamos o reducimos el gráfico, podemos llegar a quedar con un error de lo que en realidad es el bosquejo gráfico de la función. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con una similar a esta, que es la que ustedes tendrían que entregar. Y las demás las van haciendo de forma gradual, las van haciendo en sus cuadernos. Vamos a ver primero las características de la función exponencial. Lo principal que tienen que saber es que, bueno, la función exponencial e a la x no tiene raíces. F de 0, si cambiamos la x por 0, nos queda e a la 0, que es 1. E a la 0 no es 1, por lo tanto, ordenada en el origen nos da 1.
El límite para u tendiendo a 0 más, 0 por la derecha y 0 por la izquierda, nos va a quedar 1 también. Si nos aproximamos, tomamos valores a la derecha de 0 y a la izquierda, nos va a dar 1. O sea que si en el exponente tiende a 0 más o 0 menos, ya sabemos que ahí el resultado es 1. Y si el exponente tiende a más infinito, podemos observar que acá la función crece indefinidamente, o sea, se va al más infinito. Y para menos infinito, si nosotros nos tomamos un valor muy chiquito, en el sentido negativo, ¿ah? Nos tomamos un valor, por ejemplo, menos 10, menos 100, menos 1000, menos 1.000.000, a medida que nos vamos alejando, cada vez que hacemos eso, la función se aproxima más a 0. ¿Por qué es eso? Porque recordemos que si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a calcular e a la menos 1, recuerden que si en el exponente tenemos un signo negativo, eso no significa que este número sea negativo, significa inverso. Entonces, a medida que nosotros vamos incrementando este número, por ejemplo, si yo pusiera e a la menos 10, esto significa 1 sobre e a la 10. Quiere decir que el número que está en el denominador va incrementándose, va creciendo, y 1 dividido un número muy grande, esto va a tender a ser 0. ¿Ah? A medida que yo aumento el exponente, este numerito de acá abajo va a ser cada vez más grande, y 1 dividido un número muy grande va a tender a ser 0. ¿Ah? Por eso es que cuando en el exponente tiende a menos infinito, a un número muy chiquito, negativo, el resultado nos da 0. Y otra de las características que vemos de esta función es que es continua y que el signo es siempre toda positiva. Eso es de la función elemental sin combinarla con ninguna otra función. Ahora, si nosotros la combinamos con otro tipo de funciones, ahí podemos llegar a tener otro tipo de situaciones. Por ejemplo, estas van a ser todas funciones continuas y todas positivas, porque e elevado a un polinomio siempre me va a quedar positivo. Pero ¿qué pasa acá? En este caso, la función exponencial, que sabemos que es positiva, esta partecita de acá es positiva, pero esto de acá va a cambiar el signo. Acá esto tiene una raíz. Por lo tanto, en este caso va a haber una raíz, que en este caso es 2, porque 2 menos 2 es 0. Tenemos una raíz, y en este también tenemos una raíz, que es menos 4. Entonces, en estas dos funciones, a pesar de que esto es positivo y esto es positivo, el signo lo va a dirigir esta expresión polinómica por la cual la exponencial queda multiplicada. Lo mismo pasa aquí. Pero hasta el momento, en todas estas, desde la 1 a la 5, no hay problemas de existencia, porque estamos trabajando con funciones continuas o multiplicación entre funciones continuas. Y esta función es continua y esta también, entonces no tenemos problema. Pero ¿qué pasa en este caso? En este caso vemos que hay un 0 o raíz que se da cuando esto vale 0, 0 por lo que sea, me va a dar 0. Por lo tanto, si yo acá pongo un 2, 2 menos 2 es 0, esto se hace 0, y acá tendría una raíz. Y además, acá en el exponente tengo que tener cuidado de no tener alguna función involucrada que tenga problemas de existencia. En este caso es una racional y por lo tanto, como ya hemos trabajado anteriormente, tiene problemas de existencia. Si esto que está en el denominador se hace 0, la división entre 0 no existe, por lo tanto, esta función tiene problemas de existencia y tengo que estudiar el dominio de esa función. En todas estas hasta el momento no tenía problemas de existencia. Acá ya tengo problemas de existencia porque aparece un denominador, una función exponencial
donde el exponente es una racional. Por lo tanto, tengo que estudiar el denominador. ¿Qué pasa acá? En este caso, si bien esto siempre va a ser mayor que 0 y no va a tener problemas en cuanto a la raíz, no tiene raíces, pero sí va a tener problema de existencia. Y acá la existencia la tengo que estudiar también en el denominador de esta función. O sea que, en definitiva, las funciones exponenciales son muy sencillas siempre y cuando no estén compuestas con otro tipo de funciones. Si están compuestas con otro tipo de funciones y esas funciones tienen problemas de existencia, tendré que estudiar la existencia. Entonces, vamos a trabajar ahora con una función del tipo exponencial, f de x igual. Vamos a ver qué podemos hacer. X menos 2, por ejemplo, por e a la 2x más 1. ¿Ah? Entonces, ¿qué miro entonces acá globalmente? Que esta función, esto es un continuo, es un polinomio, y esto también, o sea, problemas de existencia no voy a tener, no he involucrado una racional, no he involucrado una logarítmica, no he involucrado ninguna función donde yo pueda plantearme problemas de existencia. Entonces, dominio de esta función van a ser todos los reales. Ahora voy a estudiar los ceros de esta función. Entonces me pregunto, ¿es una exponencial sola o hay algo más que pueda hacer que esto valga 0? Y sí, efectivamente, acá hay algo que queda multiplicado a la función exponencial. Por lo tanto, a pesar de que esto de acá siempre es mayor que 0, esto de acá es mayor que 0, pero esto de acá sí puede tener ceros. Entonces, vamos a estudiar x menos 2 cuando se hace 0. Y para eso despejamos simplemente y llegamos a que x en x igual 2 tiene la función un 0 o raíz. Entonces con esto ya podemos construir el signo de nuestra función. Hicimos los ceros y ahora hacemos el signo. Para hacer el signo ubicamos en nuestro eje orientado nuestra raíz, que en este caso se da en 2. Y empezamos. Positivo. ¿Ah? Me fijo en el coeficiente de esto es positivo, o sea que empiezo con el signo del coeficiente de mayor orden. Es positivo, empiezo positivo, negativo. ¿Ah? O sea que ya con esto puedo ir, esto es el signo de mi función, y puedo empezar a graficar mi función. Vamos a construir los ejes. A ver que no quede muy torcidito. Bien. Ahí tenemos. A ver si esto... Tenemos nuestros ejes, nuestro sistema de ejes coordenados, y empezamos a graficar. Dice que en 2 tiene el 0 o raíz. Trazamos una línea auxiliar para delimitar las regiones y decimos, a la derecha del 2 es positivo, cancelo la región negativa. Hacia la izquierda es negativo, voy a cancelar acá, arriba. Siempre cancelamos lo opuesto de lo que nos indica el signo. ¿Sí? Bueno, después puedo calcular la ordenada en el origen. Ya vamos por el paso 4. Y entonces voy a calcular f de 0. Y voy a cambiar todas las x por 0 y voy a ver qué me queda.
en este caso, me va a quedar 0 menos 2, menos 2. Esto me va a quedar 0, entonces esto me va a quedar multiplicado por e. O sea que por acá, en menos 2e, tendría la ordenada en el origen. Otro pasito más que podemos dar es calcular la continuidad. O considerar la continuidad, pero ya dijimos que esta función va a ser continua, no va a tener problemas de existencia, por lo tanto, podemos escribir f es continua en R. Lo otro que podemos estudiar son las ramas infinitas. Y me interesa saber qué sucede con esta función hacia el más infinito, porque acá tengo función, y hacia el menos infinito, cuál va a ser el comportamiento de esa función. Entonces estudio el límite para x tendiendo a más infinito de mi función, que es x menos 2 por e a la 2x más 1. Esto que está acá va a tender a más infinito. Y este otro factor que está acá me va a quedar e a la más infinito, y e a la más infinito también tiende a más infinito. Infinito por infinito es indeterminado, pero puedo levantar esa indeterminación aplicando órdenes de infinitos. Entonces, si aplicamos órdenes de infinito, ese límite lo tomaríamos como este que está acá. Tenemos un polinomio por una exponencial. El orden de la exponencial supera al orden de la polinómica, que la vamos a tomar como una constante. Por lo tanto, esto me queda, esto era más infinito, esto va a tender a ser más infinito. Entonces, si me da infinito, tendré que poder estudiar el m. Entonces vamos a tratar de estudiar el m, que es el límite para x tendiendo a más infinito, en este caso, de mi función, que es x menos 2 por e a la 2x más 1, todo sobre x. Y en este caso, cuando nosotros vamos a calcular la m, nos quedamos con lo de mayor orden. Aquí, en el numerador, y aquí. Entonces, esto nos va a quedar límite para x tendiendo a más infinito. ¿Ah? ¿Se acuerdan que cuando estudiábamos teníamos el cociente de dos polinómicas? Nos quedábamos con lo de mayor orden. O sea que esto nos va a quedar x. El resto lo dejamos igual. Sobre x. Esto lo podemos cancelar. Y nos va a quedar solamente esto. Pero esto tiende a más infinito. Por lo tanto, este límite es más infinito. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, venimos a nuestro gráfico y decimos, bueno, entonces si la m, la pendiente de la que nosotros pensábamos que podía ser nuestra asíntota oblicua, nos dio infinito, quiere decir que tiene una dirección asintótica paralela al eje de la sí. Recuerden que cuando trabajábamos con logaritmo, con funciones logarítmicas, acá nos quedaba 0. ¿Por qué? Porque el crecimiento era prácticamente nulo. Quedaban funciones
aplastadas casi, que quedaban paralelas al eje de las X. Entonces, en este caso lo que está diciendo, lo que está indicando que hay mucho crecimiento y queda prácticamente paralela al eje de la Y. Entonces, en lugar de hacer la flecha acostada como las veníamos haciendo con las logarítmicas, ahora la vamos a hacer así, casi paralela al eje de las ordenadas. Nos está faltando saber el comportamiento de esta misma función, pero ahora hacia menos infinito. Lo hacemos aquí abajo. Queremos conocer ahora el límite para x tendiendo a menos infinito de mi función x menos 2. Vamos a dividir acá para que no se me confunda. 2x más 1. Bueno, entonces acá esto me queda menos infinito. Esto va a tender a menos infinito. Y esta parte que está acá, acuérdense que es esto que está acá arriba, va a tender a menos infinito. ¿Ah? Y menos infinito, cuando lo tenía arriba del exponente, eso va a tender a ser 0. Pero infinito por 0 es una indeterminación. Por lo tanto, volvemos a aplicar órdenes. Entonces, ¿quién va a tener más fuerza? La exponencial. Por lo tanto, aplicando órdenes de infinitos, me va a quedar límite para x tendiendo a menos infinito de x menos 2 por e a la 2x más 1. Y esto va a tender a ser 0 y esto lo voy a dejar como una constante. Por lo tanto, esto me da 0. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que queda la que tiene mayor orden, queda con su valor de tendencia? En este caso, el infinito queda acá. Y como es negativo el infinito, e a la menos infinito va a tender a ser 0. Y esto que está acá lo voy a tomar como una constante. Por lo tanto, esto me da 0. ¿Ah? Pero acá voy a hacer una flechita hacia abajo, pegadita al eje de las X. A renglón seguido, el último paso que me está faltando es el crecimiento de esta función. Por lo tanto, tengo que hacer la derivada. Para hacer la derivada tengo que tener en cuenta algo. Acá en esta función es una composición, una multiplicación entre un polinomio y una exponencial. O sea que lo que tengo que acordarme, voy a usar varias derivadas. La derivada de un producto, que es u' por v más u por v', siendo u es x menos 2, y nuestra v, u es x menos 2, y nuestra v es e a la 2x más 1. Entonces, me tengo que acordar de que la derivada de una exponencial se calculaba, por otra parte, vamos a hacer una línea acá, la derivada de e a la u, acá tengo la derivada de un producto, y también voy a tener que aplicar para cuando derive a v, la derivada de la exponencial. Y la derivada de la exponencial es u' por
e a la u. Entonces, si aplicamos todo esto y rearmamos nuestra derivada, nos queda que u', vamos a tener todo pronto para después armar la derivada, que es esta que está acá. U' es la derivada de esto, es 1. Acuérdense que multiplicaban exponente por coeficiente y iban bajando un grado. Y la derivada de v', que la vamos a necesitar porque está acá, es la derivada de esto, que es 2, la derivada del exponente es 2, por e a la 2x más 1. Ya con todo esto armo mi función derivada. Con esto que tengo acá, voy a armar f' de x. Y f' de x me queda u', pero u' es 1, o sea que pongo 1. Por v, pero v es e a la 2x más 1. Después, más mi u. ¿Quién era mi u? X menos 2. Dice, por v'. ¿Y quién es mi v'? Mi v', vamos a borrar acá porque no lo escribí. Mi v' era 2. Este era mi v'. ¿Ah? Que es la derivada de e a la u. 2 por e a la 2x más 1. Entonces, lo primero que observo en esta derivada es que acá aparece algo que ustedes ya han trabajado, que es un factor común. Yo en este término y en este otro que está acá, veo algo que es común a ambos términos. Es un factor que se repite en ambos términos. Este es mi factor común. Entonces lo puedo sacar para reescribir mi derivada de manera que me quede más fácil para encontrar el signo de la derivada. Entonces me queda e a la 2x más 1, que es mi factor común, por, abro paréntesis, en este primer término tengo e1, y en este otro término tengo esto que está acá, más x menos 2 por 2. Que aquí adentro podría ser directamente las cuentas, ya las vamos a hacer, y nos va a quedar, si hago esta distributiva, nos queda 2x, y 2 por menos 2, me queda menos 4. ¿Ah? Y si nosotros agrupamos estos términos, nos va a quedar, vamos a seguir aquí arriba, vamos a seguir por aquí, para no cambiar de pizarra y que les quede todo juntito, voy a seguir acá, acuérdense que de acá pasé para acá, y voy a escribir f' de x, entonces finalmente me queda e a la 2x más 1 por, si yo agrupo acá los términos, 1 menos 4 es menos 3, o sea que me va a quedar 1 menos, perdón, vamos a borrar. Bueno, me va a quedar 2x, primero que nada, vamos a escribir eso, primero los términos en x, y después 1 menos 4 me queda menos 3. Y llegamos a nuestra función derivada. A esta función derivada tengo que estudiar el signo. Entonces, el signo de esto, ¿de qué va a depender? Va a depender de esta partecita de acá, porque estos dijimos que siempre, 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 e a la lo que sea es mayor que 0. Por lo tanto, el signo lo va a dirigir esta partecita que está acá. ¿Y cómo es 2x menos 3?
Bueno, es igual a 0 cuando x toma el valor 3 medios, o sea, 1,5. El 3 lo pasamos para el otro lado positivo y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. O sea que, si yo hago el signo de esta función, me va a quedar de la siguiente manera. Si hacemos el signo, vamos a estudiar el signo de f', nos queda signo de f', queda un poco chiquito acá, pero espero que se vea, 3 medios es el 0, y empieza con signo positivo, positivo, negativo. O sea que la función va a decrecer y va a crecer. Y en 3 medios, que es 1,5, por acá, en 3 medios, dice que tiene un mínimo. O sea que la función va a venir pegadita al eje, en 3 medios va a tener su valor mínimo y a partir de ahí va a crecer. Y entonces, cuando ustedes buscan esto o lo hacen en el GeoGebra, puede ser que este valor de acá se les vaya muy abajo, muy abajo, muy abajo, y entonces no lo logren ver con claridad. Pero la función, que a mí me está costando hacerla, por el lápiz, que no quiere ir por el camino que... Bueno, yo se las dibujo así. Cuando ustedes dibujan esta función en GeoGebra, a ver si logramos, si les logro compartir la imagen, podemos pensar en esta función que acá tendría, no sé, si nosotros lo hacemos, no lo reducimos a los ejes y los dejamos tal cual nos lo da cuando nosotros trabajamos, ponemos la función, escribimos la función y la graficamos, puede hacer que nosotros nos quedemos con una visualización parcializada de lo que es nuestro gráfico. Entonces, en el estudio analítico ya nosotros sabemos que en un medio hay un mínimo y para eso tendríamos que reducir mucho nuestro sistema de ejes coordenados para poder lograr visualizarlo en GeoGebra. Ustedes van a obtener algo de esta forma. Entonces, se quedan con una idea de que acá, no sé qué hay, en uno puede tener una asíntota vertical, no sé, si la grafican, ojo con eso, tengan cuidado, porque a veces, si no tienen claro cómo queda el estudio analítico de la función y solamente la grafican, pueden llegar a cometer errores. Por eso es que les digo que traten de hacer el estudio y después cotejar con con GeoGebra. Inclusive estas funciones, al ser exponenciales y crecer muy rápido, puede ser que este valor mínimo estuviese muy, muy, muy abajo y pensaran que ahí tienen una asíntota vertical. Pero el estudio analítico de la función nunca les va a fallar y siempre les va a dar lo que les tiene que dar. En este caso, acá en 3 medios, o sea, en 1,5, sabemos que tiene un valor mínimo. Si yo quiero encontrar hasta dónde llega ese valor mínimo, y bueno, tendré que hacer acá f de 3 medios. Cambiar la x en la función original por 3 medios y hacer todas las cuentas. Entonces, si hago 3 medios es 1,5. 1,5 menos 2 me queda menos 0,5. Y acá me queda 3 más 1 e a la, vamos a hacerlo en otra hoja. Si yo quiero calcular f de 3 medios, me va a quedar, vamos a revisar acá, voy a cambiar la x por 3 medios. Me va a quedar 3 medios menos 2 por e. Acuérdense que acá en el exponente tengo 2 por 3 medios, quedaría más 1.
2 por 3 medios más 1. ¿Ah? Este se va con este. ¿Ah? Y acá me queda e a la 4. Y acá me está quedando 1 medio. ¿Ah? O sea que f de 3 medios me queda, esto es 1,5, 1,5 menos 2 me queda menos 0,5, que es menos 1 medio, por e 3 más 1 a la 4. Entonces me queda un menos 1 medio, por eso es que queda negativo, si nosotros observamos acá, ¿ah? Esto me queda, este valor de acá sería menos 1 medio de e a la 4. Y sería el valor mínimo que tiene esa función. Bueno, por acá les dejo este ejercicio, ahora les voy a grabar otro donde no tengan multiplicado por una función polinómica, simplemente sea una exponencial. A ver cómo nos queda. Derecho 1 y derecho 2, traten de ver los videos y traten de hacer los ejercicios. Y si pueden, y están libres, conéctense a las clases de los otros derechos para poder preguntar y poder trabajar y hacer ejercicios. ¿Ah? Ya la semana que viene comienzo con ustedes. Chau, chau. Que pasen bien.